Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cindy Santos Ramallo, soy estudiante del curso propedéutico para aprendizaje autogestivo de la UNADEM. Pertenezco a la División de Ciencias Sociales, pretendo estudiar la licenciatura en Derecho y en este video voy a presentar los resultados de mi investigación. Bueno, como introducción, decirles que el tema de mi investigación es el acceso al matrimonio igualitario en Yucatán y su impacto en los derechos humanos. El problema que yo detecté es que actualmente en el estado de Yucatán se impide el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, y esto representa una afectación a sus derechos humanos y a sus libertades. El objetivo general de mi investigación es determinar si el hecho de que se impida que las parejas del mismo sexo puedan casarse es una afectación a sus derechos y a sus libertades, así como un acto de discriminación por parte del Estado hacia sus ciudadanos. El objetivo de esta investigación no es saber cuál es la postura de los yucatecos con respecto al matrimonio igualitario, sino determinar si desde el Estado, es decir, desde el gobierno, han existido actos de discriminación que han sido sistemáticos y que están prohibiendo el acceso a derechos a una comunidad, en este caso la comunidad sexualmente diversa. La metodología que elegí es una combinación entre investigación documental e investigación de campo. En cuanto a la investigación documental, recopilé diferentes fuentes de información a través de buscadores como Google, Redalyc, la Biblioteca de la UNAM, el Poder Judicial, etcétera. Y a través de esos mecanismos yo pude obtener diferentes documentos que me ayudaron a tener información verídica y objetiva. De la misma manera, también lleva a cabo una investigación de campo. Esa investigación de campo se dividió en dos partes. Primero, una visita a las oficinas de UNACE, que es una asociación civil que trabaja con temas de derechos humanos, concretamente muy de cerca con la comunidad LGBTI. Y también ahí realizamos una entrevista al asesor jurídico de la asociación, el licenciado Héctor Echeverría, para obtener más información sobre el tema de matrimonio igualitario y derechos humanos. Por otro lado, también se llevó a cabo una encuesta. Esta encuesta se realizó en un universo de 31 personas, todas pertenecientes a la comunidad LGBTI y todas residentes del estado de Yucatán. Este universo se compuso 50% de hombres y 50% de mujeres, y el objetivo de la encuesta fue conocer la experiencia que han tenido estas personas y esta comunidad con actos de discriminación y también saber cuál es su perspectiva con respecto al matrimonio igualitario. Bueno, como parte de la investigación documental obtuvimos mucha información con respecto a la ruta que el matrimonio igualitario ha llevado en el estado de Yucatán. Es importante resaltar que este trabajo, esta lucha, es una lucha de 10 años y que a lo largo de esos 10 años se ha venido luchando y peleando por tener este derecho. Una de las razones por las cuales decidí hacer esta investigación es porque en fechas recientes, el pasado 10 de abril, hubo una votación legislativa, el Congreso del Estado votó y desechó una iniciativa que habría avalado el matrimonio igualitario. Entonces es importante que para entender el contexto y también los resultados de esta investigación tengamos algunos de los antecedentes más importantes. Primero, resaltar que fue en 2009 que la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario. Y a raíz de esta aprobación, pues se dieron lugar a muchos otros momentos importantes a lo largo de esta lucha. Pero irónicamente también en 2009, el mismo año en el que se aprobó el matrimonio igualitario por primera vez en el país, fue un año en el que en el estado de Yucatán ocurrieron una serie de reformas legislativas, y estas reformas legislativas tuvieron el objetivo de modificar tanto el Código Civil como el Código de Familia del estado de Yucatán, para asegurar y asentar en la ley que el matrimonio fuera exclusivo entre un hombre y una mujer y que además tuviera una razón de fines reproductivos. Esta reforma se dio en 2009 y es el actual Código de Familia y Código Civil, y por esta razón es que las parejas del mismo sexo no pueden casarse en el estado de Yucatán.
Anterior a esta reforma no había esta especificación, por lo tanto no había un impedimento, pero desde ese año se puede y se impide el acceso a las parejas del mismo sexo. A raíz de la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, vino una serie de acciones de controversia que se promovieron por grupos conservadores. Y después de esta serie de controversias, lo que sucedió es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló los matrimonios igualitarios y los legalizó en todo el territorio nacional. Y después de esto, varias organizaciones, entre ellas México Igualitario, que ha trabajado mucho en Yucatán y en otros estados, promovieron una estrategia de amparos para lograr que las personas pudieran acceder al derecho al matrimonio, inclusive en estados donde la legislación no lo permite por razón de sexo o de género. Y fue así que en Yucatán, en 2013, ocurrió el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo, gracias a un proyecto de este tipo de amparos. En 2012 se presenta una primera iniciativa en el estado de Yucatán. Esta iniciativa la presenta el PRD y tiene como objetivo el volver a cambiar la ley, el reformar la reforma anterior para eliminar de la ley, tanto el Código Civil como el Código de Familia del Estado, la definición de matrimonio como entre un hombre y una mujer. De esta manera se buscaba que el acceso al matrimonio fuera igualitario para todas las parejas sin importar su composición. Sin embargo, estas iniciativas que se presentan ante el Pleno nunca encuentran su cauce, es decir, nunca se distribuyen comisiones, nunca se discute, nunca se vota. Por lo tanto, 2 años después, una serie de asociaciones civiles, entre ellas UNACE, promueven una acción constitucional por omisión legislativa. Esto es, demandan al Estado de Yucatán ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y demandan al Congreso del Estado diciendo que el hecho de que el Congreso se niegue a darle el cauce correcto a esta iniciativa, pues es faltar tanto al trabajo legislativo como a sus obligaciones. El tribunal desecha esta primera acción constitucional, la desecha, dice que no tiene facultades, que no hay razón, y por lo tanto se promueve una acción de controversia que se va hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también desecha esta acción por omisión legislativa, argumentando que ellos no tienen la facultad de inmiscuirse u obligar a un Congreso local a legislar sobre un tema. Sin embargo, unos años después, en 2015, al año siguiente, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera una tesis jurisprudencial. Esto es que en esa tesis lo que argumenta es que todos los estados que en su legislación local tienen el matrimonio en su definición como entre un hombre y una mujer y tienen fines reproductivos como parte de la definición del matrimonio, se encuentran en un estado de inconstitucionalidad porque el artículo 1 de nuestra Constitución prohíbe la discriminación y el hecho de impedir el acceso al matrimonio a ciertas parejas pues incurre en actos de discriminación. Y esto ocurre en 2015. Al año siguiente se presenta una segunda iniciativa en el estado de Yucatán con respecto al matrimonio igualitario. De nueva cuenta, esta iniciativa llega a través de la representación del PRD en el Congreso del Estado, pero una vez más esa iniciativa se queda congelada en el Congreso, no tiene un avance, nunca se distribuyen comisiones, nunca llega a ser votada ni mucho menos analizada. Sin embargo, a raíz de la tesis jurisprudencial que habíamos hablado que sucedió en 2015 por parte de la Suprema Corte, lo que ocurre es que muchas parejas en Yucatán comienzan a promover juicios de amparo, ya que al existir esa tesis y promover un juicio de amparo, las parejas obtienen ese amparo y pueden acceder a la figura del matrimonio. A finales de esa legislatura, de esa misma legislatura, el año pasado, en 2018, se presentó una tercera iniciativa sobre matrimonio igualitario. En esta ocasión, esta iniciativa provino del Ejecutivo Estatal, es decir, del gobernador en turno, que en ese momento era Rolando Zapata Bello. Hubo mucha controversia con respecto a por qué se presentó dicha iniciativa, dado que en años anteriores no habían tenido la iniciativa ni el interés de discutir iniciativas que ya estaban presentes. Tengamos en cuenta que en este momento ya habían otras 2 iniciativas sobre el tema en el Congreso.
Mucho se habló de que fue una acción simplemente para evitar que se implementara la alerta de género en el Estado que se estaba exigiendo, pero esta fue la tercera iniciativa que llega al Congreso del Estado. Termina la 61ª legislatura, llega la nueva legislatura, que es la que está actualmente. Cuando la nueva legislatura asume, atrae todas las iniciativas pendientes, entre ellas las 3 de matrimonio igualitario, y desecha 2 de ellas, desecha las más antiguas, las que había presentado el PRD, y mantiene la tercera iniciativa, que fue la que presentó Rolando Zapata. Esta iniciativa sí encuentra causa, sí llega a comisiones, se distribuye, se analiza, no hay discusión en esa iniciativa y sin discusión se aprueba en comisiones. Sin embargo, cuando llega al Pleno, es decir, cuando es votada por todos los diputados deciden hacer un voto secreto por medio de una cédula, es decir, hacen un voto por medio de un papel que meten en una urna y después se cuentan los votos. Este hecho fue muy controvertido, dado que dentro de la misma reglamentación del Poder Legislativo, las únicas votaciones permitidas de esta manera secreta son aquellas votaciones que tienen que ver con elegir a funcionarios públicos, llámese secretarios, llámese representantes o directores de diferentes órganos de gobierno, y no una iniciativa como es la iniciativa de matrimonio igualitario. Sin embargo, se lleva a cabo la votación y la iniciativa se rechaza por mayoría, con 15 votos en contra y 9 votos a favor. Sin embargo, al haber sido una votación secreta, es imposible saber el sentido del voto de los legisladores. Y por supuesto que este fue un gran revés dentro de esta lucha de 10 años y generó mucha controversia. A raíz de esta votación se han promovido nuevas acciones que diferentes organismos y organizaciones están promoviendo. Se han presentado nuevas demandas, tanto por el método de votación como por el resultado de la votación, e incluso UNACE junto con México Igualitario están promoviendo a nivel federal, impulsando una acción de inconstitucionalidad para que el gobierno federal haga uso de sus facultades de acuerdo a las convenciones internacionales y a los acuerdos internacionales, genere esta controversia y se obligue desde el Poder Federal, desde la Suprema Corte, al Congreso de Yucatán a realizar nuevamente la votación para ajustar las leyes locales. Entre los resultados más importantes que encontramos en nuestra investigación están el hecho de que actualmente solo 17 de los 32 estados de la República permiten el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo. 15 de ellos, Yucatán incluido, tienen leyes locales que explícitamente discriminan a las parejas del mismo sexo por cuestiones de orientación sexual o que instrumentan o que definen más bien el matrimonio con fines reproductivos. Esto es obviamente algo discriminatorio, no solo para las parejas del mismo sexo, sino para todas aquellas parejas que no pueden concebir, y desgraciadamente el estado de Yucatán es una de ellas. También es importante hacer notar que en la Encuesta Nacional de Discriminación en México de 2017, la ENADIS, el 65.5% de mexicanos que se consideran homosexuales, bisexuales o lesbianas afirman que han sido discriminados y que esa discriminación es el principal problema al que se enfrentan cotidianamente. Este número se incrementa a sobremanera en personas trans, en personas que no son concordantes con su sexo, y llega hasta un 71.9%. Sin embargo, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta que se realizó a este universo de personas de la comunidad LGBTI en Yucatán, este número se incrementa hasta un 96.8%. Esto es, casi el 100% de personas entrevistadas reportó haber sido discriminada alguna vez en razón de su orientación sexual. A través de esa encuesta también quisimos saber dónde eran los lugares donde más se sufre esa discriminación. En primer lugar tuvimos la familia. Esto es interesante porque quiere decir que el primer lugar donde las personas de la diversidad sexual son discriminadas es el ámbito privado, pero en segundo lugar tuvimos a la calle, es decir, la vía pública, donde también representa un porcentaje alto, con un 45%, mientras que la familia es el 64%. También se suman con altos porcentajes la escuela, el trabajo,
dependencias de gobierno y sitios públicos. Con esto podemos analizar y podemos determinar que la comunidad sexualmente diversa en Yucatán se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y que evidentemente se están enfrentando a situaciones de discriminación de manera cotidiana. También es importante saber, a través de esta encuesta, si la comunidad sexualmente diversa en Yucatán tenía interés con respecto al matrimonio, si ellos están buscando casarse, si esto es algo que prevalece entre la comunidad o si esto es algo que solo un grupo pequeño de la comunidad sexualmente diversa desea hacer. De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta, 87% de las personas de la encuesta reportaron tener interés y buscar actualmente o en un futuro contraer matrimonio con alguien del mismo sexo. De hecho, casi un 10% de los que respondieron a la encuesta incluso ya se reportan como casados con alguien del mismo sexo. Esto quiere decir que el tema es un tema prioritario para la comunidad LGBTI, es un tema que preocupa a la mayoría de los integrantes de esta comunidad y que evidentemente el tema del matrimonio no es minoritario para la comunidad sexualmente diversa en Yucatán. Uno de los datos más importantes que se obtuvieron de la entrevista con el licenciado Héctor Echeverría de UNACE fue el tema de lo inaccesible que son los procesos actuales para que una pareja del mismo sexo se pueda casar en el estado de Yucatán. Y esto es inaccesible porque, primero, un juicio de amparo tiene un alto costo monetario para esas parejas. Un proceso de amparo puede costar desde 10,000 hasta 25,000 pesos para hacer el trámite. Y también es un trámite tardado. Es un trámite que puede llevar desde 2 meses hasta 4 meses o más para darle cauce. Aunque evidentemente todas las parejas que promueven un juicio de amparo lo reciben favorablemente y ya con ese amparo se puede casar, este hecho de que las parejas del mismo sexo tengan que recurrir a un juicio de amparo y tengan que hacer el desembolso de estas cantidades, pues es una acción injusta y es una acción discriminativa. Tomemos en cuenta que una pareja heterosexual que pretenda casarse en Yucatán puede acudir al registro civil cualquier día, proceder al pago del derecho, que son aproximadamente 500 pesos, y realizar el procedimiento. Una pareja heterosexual podría casarse en menos de 24 horas en Yucatán, mientras que las parejas del mismo sexo están llevándose un trámite de meses y que además representa, además de esos 500 pesos del derecho, hasta 25,000 pesos extra. Esto, por supuesto, hace que para muchas parejas esto sea inaccesible, que muchas parejas del mismo sexo que quieren casarse en Yucatán no lo pueden hacer y además involucra que la persona tenga no solo el acceso a lo financiero y al tiempo, sino además el acceso a un abogado que sepa el tema y que pueda llevar a cabo este juicio de amparo. Como conclusión, podemos afirmar que este estudio, esta investigación ha demostrado que han existido actos sistemáticos de discriminación hacia la comunidad LGBTI de Yucatán por parte del gobierno en sus 3 órdenes de gobierno. Es además urgente que se pueda legislar para reformar estas leyes actuales para que pueda haber un ordenamiento que sea acorde a lo que dicen nuestras leyes a nivel federal, pero que además pueda contribuir a generar un clima de tolerancia, de respeto, de inclusión en un estado que se encuentra en los primeros lugares de discriminación. Y ojalá que esta lucha continúe, ojalá que esto se pueda lograr pronto y que evidentemente podamos tener un estado más democrático, más incluyente en Yucatán. Y finalmente, agradecerles a todos ustedes por haber visto este video, por haber escuchado el reporte final de mi investigación. Agradezco, por supuesto, a la UNADEM por la oportunidad de poder acceder a este curso, de poder continuar con mi formación profesional, por supuesto, a nuestra monitora Elizabeth García, a todos mis compañeros y a todas las personas involucradas en esta investigación, a todas las personas que me brindaron el espacio y la oportunidad de conocer más sobre este tema y les agradezco por haberme escuchado.